Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Paola Wong. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes el día de hoy en esta nueva jornada de las actividades de oceanografía. Y bueno, el día de hoy vamos a tener el tercer seminario SOS Océano en Dificultad, un tema de suma importancia en nuestros días y yo sé que va a ser de mucho interés para nuestros estudiantes y para los profesores. Así que los invito a prestar mucha atención, a hacer sus preguntas. Por favor, el chat está habilitado para que puedan hacer todas las preguntas que consideren necesarias y nuestro expositor va a ir absolviéndolas en la medida de las posibilidades. ¿Correcto? Muy bien, saludamos entonces a todos nuestros oyentes, a todas aquellas personas que nos están siguiendo también a través del Facebook Live del proyecto Engitronics Circuito STEAM Bicentenario. Y de manera especial, el día de hoy quiero darle la bienvenida y el saludo a las regiones que nos acompañan, a las regiones de Ayacucho, Arequipa, Apurímac, Ancash, Amazonas, Pasco, Lima Metropolitana. A todos los clubes de ciencia de nuestras hermosas regiones le damos la más cordial bienvenida a los docentes y a los estudiantes y a los especialistas. Bien, a continuación, entonces, voy a presentar a quien será el día de hoy nuestro docente y expositor. Bien, él es Hugo Montoro, es oficial de la Marina de profesión, especializado en hidrografía y navegación, bachiller en ciencias marítimo-navales por la Escuela Naval, es magíster en ciencias de la Tierra por la Universidad de New Hampshire de Estados Unidos. Ha llevado un diplomado en Ley y Política de los Océanos por la Academia de Rodas en Grecia. Es perito hidrográfico y calificado como investigador en el CONCITEC. Asimismo, es importante mencionar que es miembro de la Sociedad Geográfica de Lima y de la Carta Batimétrica General de los Océanos. Bien, entonces tenemos el día de hoy este seminario gracias a la Sociedad Geográfica de Lima, que a través de Hugo Montoro se hace presente para los clubes de ciencia y tecnología del CONCITEC en este proyecto Circuito STEAM Bicentenario. Bien, le cedo la palabra, señor Hugo Montoro. Adelante, bienvenido. Paola, muchas gracias por la presentación. Queridos amigos, muy buenas tardes. Eh, para mí, como dijo Paola, este ya es nuestro tercer seminario. Sin embargo, es la primera vez que tengo la oportunidad de interactuar con ustedes. Como en los otros las 2 semanas que han pasado ya, para mí es, como mencionaba, un súper gusto, un honor poder compartir con ustedes, emocionado con el sonidito, no sé, que seguramente a ustedes también les suena, no sé qué, titín, titín, que significa que alguien más se está conectando. Me emociona escuchar el sonido y ver que aparecen más y más personas de diferentes lugares del Perú. Agradecer a los organizadores de Engitronic y Concitec por esta oportunidad para difundir algo que cae dentro de un esfuerzo internacional, a decir verdad, ¿no? No sé si han tenido oportunidad de escuchar, pero estamos celebrando o empezando a celebrar desde este año la década de los océanos. O sea, la humanidad, un poco conscientes del rol súper importante que juega el océano en nuestras vidas, ha decidido dedicarle 10 años para ponerle una especial atención al océano. Y no sé, por ahí, lo primero que quiero pedirles es que hagan el ejercicio cada uno de manera individual, independientemente del lugar en el que vivamos, tratar de pensar y de imaginar y hacer algunas cuentas de cuánto de nuestro conocimiento, cuánto de nuestra interacción, de nuestras conversaciones, de nuestra preocupación está en torno al océano, ¿no? Eh, yo creo que es poco. Quizás me equivoque con algunos de ustedes probablemente viven muy cerca al mar y es su campo de estudio, como probablemente ha sido el mío en los últimos años, pero en general en el mundo y en particular en el Perú también dedicamos poco tiempo a investigar y a conocer nuestro océano, nuestro mar, del que en buena cuenta depende toda la vida sobre la faz de la Tierra, ¿no? El Perú es un
país privilegiado, tiene una hermosa y enorme franja costera y 200 millas de mar, que no es poca cosa, del cual extraemos algunos recursos y lo hemos venido haciendo por años y años y años y años, pero resulta que no lo tratamos muy bien. Buena parte de esta historia es por desconocimiento, ¿no? Y es un poco ahí a lo que quiero llegar. Entonces, la invitación es para que en estas 2 horas se la dediquemos al mar. No vamos a poder trasladarnos físicamente hasta el mar, que sería lo ideal, pero dediquemos estas 2 horas, separemos, tratemos de aislar de nuestra cabeza otros conceptos, otras ideas, y concentrémonos en el mar, entremos en este espacio de reflexión con respecto al océano y la importancia que este tiene. Entonces, como suele pasar en todas las presentaciones, vamos a tener algunas imágenes, porque si no el tema termina siendo terriblemente aburrido. Voy a tratar que no sea así, espero que con la ayuda de ustedes, como decía Paola, el chat va a quedar abierto, entonces en la medida que vayamos presentando algunos temas, vayamos conversando, la idea es que ustedes vayan poniendo alguna interacción, mientras escuchan, ven un video, me escuchan a mí, vayan también leyendo lo que los demás escriben y se vaya llevando un diálogo en la medida que podamos. Es una gran facilidad el tema del Zoom y este tema de las plataformas virtuales. Obviamente tiene algunas limitaciones, pero tratemos de sacarle el mayor provecho. Por mi parte, yo voy a tratar de leer todos los mensajes que van poniendo e ir comentándolos, y si son preguntas, tratar de responder algunas de las preguntas. Pero la idea es que creo que todos sabemos un poquito en esta plataforma y todos aportemos con el conocimiento y todos vamos a aprender un poco más. Entonces, les decía, la dinámica para el día de hoy es separarnos, dedicarnos. Yo creo que se lo merece el océano al cual le debemos la vida, se merece que tomemos estos espacios para reflexionar en cuanto al océano. Les hablaba de la década de los océanos, y una de las cosas que se viene promoviendo en estos 10 años es la alfabetización en temas del océano. ¿Qué significa alfabetizar? Significa aprender a leer, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es aprender a leer parte del lenguaje con el que el océano nos habla. De hecho, el océano tiene alguna forma de comunicarse con nosotros. Y la idea es en estas un poquito, o casi 2 horas que vamos a estar juntos, tratar de captar algunas cosas que el océano nos viene diciendo para escucharlo. Y es como, no sé, cuando a mí me duele algo, yo puedo decir, me está doliendo aquí y me tienen que llevar al médico, me duele la muela, que me lleven al dentista, o tengo hambre, o tengo sed, hay una forma de comunicarse, ¿no? Entonces el océano, como vamos a ver ahora, tiene formas de comunicarse también. Y entonces, sí, en este momento hemos pasado a ser parte de este esfuerzo internacional de alfabetizarnos, de conocer un poco más, de aprender a leer el idioma en el que el océano nos habla. Muy bien. Para esta tarde me van a acompañar 2 personas. Uno de ellos se llama Yuri Hooker, que es un biólogo muy reconocido, que no va a estar, digamos, al mismo tiempo con nosotros, pero yo tengo un video de una exposición que él ha dado. Entonces yo voy a comentar su video y voy a presentar el video para que él explique dentro de su campo de especialidad algunos temas que me parecen interesantes. De hecho, tiene algunos videos y algunas imágenes que son impresionantes. Entonces yo creo que va a ser interesante, 1, conocer a Yuri Hooker, y 2, conocer de su experiencia. Esa es una primera parte. Como ha sido mencionado, esta es la tercera vez que me toca exponer. En la primera presentación se caracterizó, entre los comentarios había muchas cosas que decían, ¿y qué hacemos pues? ¿Y qué hacemos? O sea, ya escuché al océano, el océano me está diciendo algunas necesidades que tiene, ¿y qué podemos hacer nosotros para colaborar con el océano? Entonces, como me quedé con esa duda, busqué que una persona más interviniera en esa etapa, y esta otra persona se llama Francisca Barrios, que también la van a conocer a través de la presentación que ella va a hacer, y ella, motivada por la relación que ella tiene con el océano, de hecho, porque ella corre tabla, le gustaba correr tabla, y empezó a sentirse identificada con el océano y sintió esa necesidad de hacer algo, y ya desarrolló 2 iniciativas bastante interesantes, una que tiene que ver con
con la contaminación por plásticos, de la cual vamos a comentar un poquito, y el otro tiene que ver con nuestros hábitos de comer pescado. Entonces yo creo que, bueno, a mí me gustan mucho esas dos presentaciones y le vamos a ver juntos y como le digo, vamos a hacer un pedacito, vamos a tener, yo creo que por ahí como unos 8 pedacitos de videos y vamos a comentar y vamos a leer sus comentarios y vamos a buscar aprender todos, ¿ok? Entonces esa va a ser la dinámica del día de hoy. Voy a empezar presentando a la primera persona que nos va a acompañar. Y yo lo tengo por acá. Sí, está aquí. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Voy a poner compartir sonido. Pantalla 2. Y vamos a ver. Recording in progress. Muchas gracias, muy amables. Espero que se me esté escuchando bien. Lamentablemente estoy de viaje, estoy fuera de Lima. Hubiese querido presentarles un poquito más de información gráfica, sobre todo de unos trabajos que se están haciendo en temas de áreas de conservación marina. Pero tengo acá una presentación que puede dar un poco de idea de qué es lo que tenemos debajo del mar peruano y los esfuerzos que se están haciendo por protegerlo. Es muy probable que ustedes conozcan la existencia de las áreas naturales protegidas de nuestro litoral, que como son Paracas, ¿cómo se llama esta? La Reserva Nacional Sistemas de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, así como la Reserva de San Fernando. Son las 3 áreas naturales protegidas de las más de 70 y tantas que tenemos en el país, que tienen un área marina dentro del sistema de conservación de estas áreas naturales. Pero si nosotros vemos un poco más de cerca el tipo de conservación que se está haciendo, es básicamente terrestre, pues los objetos el objetivo de creación de estas áreas naturales protegidas ha sido principalmente el paisaje, las aves guaneras, los lobos marinos, e incluyen algunas especies de importancia pesquera, por ejemplo, pulpos, cangrejos, concha de abanico, etcétera, como planes de manejo dentro de la reserva, pero en ninguna de ellas hay siquiera un inventario que se puede decir bastante completo, adelantado, de la biodiversidad submarina, y no existe tampoco objetivos de conservación de especies que sean, por ejemplo, especies claves de los ecosistemas, especies endémicas del Perú, porque tenemos tanto peces como invertebrados que son endémicos de nuestro mar, pero que no están considerados dentro de estas áreas naturales protegidas como objetivos de conservación, ¿no? Y esto es, como les comentaba, por la visión bastante terrestre, incluso un poco sesgada a términos pesqueros en la creación de áreas naturales protegidas que tienen que ver con el mar, ¿no? Y esto tiene que ver también mucho con nuestra historia, ¿no? Entonces, antiguamente el mar peruano era muy respetado por los pescadores artesanales, había mucha pesca selectiva, también la pesca artesanal era bastante rudimentaria, pero a partir de los años 60, esta pesquería empieza a hacerse mucho más profesional, se inicia la pesca industrial y se descubre un poco para el mundo el mar peruano como uno de los más productivos del mundo, y además el que contiene más peces de una sola especie por espacio marino, ¿no? Básicamente la anchoveta. Y esto hace famoso al Perú pues como una potencia mundial pesquera, y nos hace cambiar un poco la visión que tenemos del mar
Y creemos que, y esto al menos en mi generación y me parece que en algunas generaciones posteriores se ha seguido repitiendo en los colegios, que tenemos el mar más rico del mundo y que prácticamente es inagotable y que tenemos para darle de comer pues a todo el planeta, ¿no? Y esto ya hace mucho ha dejado de ser cierto. Recordemos que hay casi un 20%, entre 20 y 30% del pescado que se consume en el país es pescado importado, porque no alcanza para la demanda que en el país, lo que puede producir el mar. Y esto tiene mucho que ver con, más allá de la pesca industrial, que de hecho ha tenido un impacto muy fuerte en el ecosistema, tiene mucho que ver con el sobredimensionamiento que ha tenido la flota pesquera artesanal y de mediana escala, que afecta básicamente las aguas litorales poco profundas, de donde viene gran parte de los recursos para la alimentación humana directa en el país y además para nuestra culinaria tan famosa en el mundo, pero que cada vez tiene menos insumos, ¿no? Entonces, y además pues hay mucha ilegalidad en este tipo de pesquería artesanal y de mediana escala. Los que andamos en el mar, no es raro encontrar grandes bolicheras o embarcaciones arrastreras en el norte pescando dentro de las 5 millas de la orilla, 200, 300 metros de la orilla, donde hay fondos pues, de 10, 20 metros de profundidad, pescando con redes semi-industriales o prohibidas, como es el arrastre, y destruyendo no solamente a recursos específicos, sino también al fondo marino, al ecosistema en general, afectando paralelamente a los pescadores artesanales que hacen una pesca muy selectiva, ¿no? Entonces, lo que nosotros encontramos en el país es que en realidad no tenemos, y es uno de los pocos países en el mundo, que no tenemos áreas marinas protegidas, ¿no? Hay varios tipos de categorías de áreas marinas protegidas, desde algunas que son intangibles hasta otras que vendrían a ser lo que para el Perú es las reservas nacionales, ¿no? Las reservas nacionales son áreas naturales protegidas por el Estado, donde se puede hacer actividades de pesca, de turismo, etcétera, pero con regulación y tanto de las actividades propiamente dichas o sobre algunas especies que pueden estar amenazadas y que tienen ciertas prohibiciones o regulaciones especiales dentro del área protegida, ¿no? Sin embargo, áreas netamente acuáticas y con visión realmente marina o submarina, en el Perú no tenemos ningún área natural que tenga estas características. Ya desde el año 2011 se ha estado tratando de crear una primera área natural protegida en el norte peruano, que es el área además donde hay mayor biodiversidad, ¿no? Ok. ¿Qué les parece o qué les pareció esta primera intervención? Como les digo, recordarles, ya hemos tenido nuestro primer video y han habido algunos datos interesantes que se han dejado ver por ahí, ¿no? El primero que yo me permito recalcar, y de hecho tómenlo ustedes como una especie de evaluación, a ver si captaron las mismas ideas que yo. El primer concepto es que nuestro mar no es pues inagotable, o sea, ese concepto que tenemos el mar más rico del mundo y que podemos seguir pescando y pescando y pescando y pescando y pescando y no pasa nada y los peces se van a seguir reproduciendo y siempre va a haber pescados la verdad, aunque suene medio feo, la verdad es que no. Si vamos al ritmo que vamos, las especies cada vez van a ser más escasas, cada vez va a ser más caras de comprarlas, van a haber especies que no vamos a encontrar porque no estamos actuando de una manera responsable. No solamente estamos pescando más de la cuenta, sino que estamos aprovechando mal lo que pescamos. No hemos aprendido todavía ese lenguaje, le decía, de empezar a reconocer qué es lo que el mar nos dice. Y tenemos que empezar a hacer algunos cambios, ¿no? Y el primer cambio que yo quiero invitarlos a hacer el día de hoy es a preocuparse un poquito más por el mar, a leer un poquito más del mar, o sea, a saber. Ahora tenemos la maravilla del internet, que ustedes pueden entrar a 50,000 tutoriales,
películas, documentales, en el cual podemos aprender un poco más acerca del mar. Y unirnos a esta corriente, como les digo, a nivel internacional, que está dedicando 10 años, empezando este año, a concentrarnos en lo que está pasando con el mar. A ver si por el chat también me pueden ir contestando. Habló Yuri de que en el Perú sí se caracteriza por una cosa, de que tenemos la mayor cantidad de una misma especie por una determinada área, ¿no? ¿Y a qué especie se refería? Si se acuerdan por ahí, de repente, dos o tres que me puedan poner en el chat, ¿cuál es esa especie que es bastante abundante y de hecho con la cual producimos uno de los productos que en algún momento de la historia nos hizo famosos? Hemos llegado a ser el primer productor de harina de pescado, ¿no? A ver, déjenme ver. Ah, está, anchoveta, efectivamente. Muy bien, efectivamente. Tenemos una gran cantidad de anchoveta. Y un comentario que hice las semanas anteriores que me llamó la atención, y yo les comentaba cómo he sido presentado. Yo he servido en la Marina de Guerra por 30 años y me he dedicado al área de la Marina que hace investigación. Entonces, como parte de la investigación, en algún momento participé en un viaje o un crucero de investigación con nuestros amigos del Instituto del Mar del Perú, y una de esas personas comentaba que en Noruega, que es un país europeo, en Noruega se gana 7 veces más dinero con la mitad de la pesca. ¿Qué les parece? Es decir, sacan la mitad de lo que nosotros sacamos, pero ganan 7 veces más. Obviamente hacen un mejor negocio que el que estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, y la pregunta sería, ¿pero por qué? ¿Por qué pescando la mitad se puede ganar más dinero? Y la respuesta es tecnología. Y la tecnología viene asociada a conocimiento, ¿no? Entonces, para poder ganar más dinero con los recursos que el Estado o que la naturaleza nos da, lo que tenemos que poner es un poco de tecnología, no para explotar más, sino para explotar menos, pero tecnificarnos un poco más. Y en la pesca, ¿qué se puede llamar tecnificarse un poco más? Por ejemplo, separar el pescado por partes que tienen diferente precio, ¿no? Es como si fuera una vaca, ¿no? Cuando uno va al mercado y compra una vaca, sabe que puede comprar diferentes cortes, puede comprar lomo fino, que es lo más caro, puede comprar churrasco, puede comprar las vísceras, que también son agradables, pero las vísceras seguramente serán más baratas, el lomo fino será más caro. Entonces, en la medida que yo voy y compro las cosas por separado, puedo ganar un poco más de dinero. A que si vendiese todo como para un solo precio, seguramente el precio sería muy bajo. Es más o menos lo que nos está pasando. Podemos tecnificarnos un poco más, podemos darle un valor agregado a nuestra pesca. La línea de pescado no es mala, es necesaria, pero de repente si cambiamos un poco la cantidad de nuestra pesca para producir un tipo de producto de la pesca que se pueda aprovechar de una mejor manera, seguramente nos veríamos menos forzados a sacar tantos productos. No me voy a adelantar mucho porque Francisca nos va a hablar un poquito de esos temas. ¿Qué otra cosa interesante de las que ha dicho Yuri y que a mí también no me deja de sorprender y probablemente ustedes también, y quiero recalcar esto? ¿Se imaginan? Ya, ok, el Perú que tiene una super pesca, que hay pescado por todos lados, ya todo bacán, pero seguimos, o sea, y hemos empezado a importar entre el 20 y 30% del pescado con el que hacemos nuestro ceviche viene del extranjero. O sea, entonces, ¿cómo es eso de que producimos un montón de pesca, pero sin embargo tenemos que comprar pescado que lo pescan por otros lados? Entonces no tiene mucho sentido y eso debería empezar a prendernos algunas alarmas, ¿no? O sea, este es un hecho real, digamos, técnico, se puede verificar, pero del 20 al 30% del pescado que nosotros vamos y encontramos en los supermercados, en los mercados, etcétera, es pescado importado. Algo está pasando entonces, ¿no? Algo está pasando. ¿Por qué tengo que comprar algo de fuera si yo tengo un montón acá? O sea, algo está pasando. Otro concepto importante que ha sido mencionado en esta primera parte es el concepto de área marina protegida. Área marina protegida. Es decir, esta es la voluntad de los países de establecer espacios donde tenemos que cuidar lo que está ahí. Si voy y no le pongo un espacio de seguridad, no le pongo un espacio de protección, estoy corriendo el riesgo de
devastar especies, de devastar el medio, de maltratarlo al punto que no lo voy a poder recuperar. Entonces existe la necesidad de crear estas áreas marinas protegidas. Como decía Yuri, de la misma manera que lo hemos hecho ya en tierra. Seguramente habrán escuchado hablar de las reservas naturales en tierra en el Perú, ¿no? Creo que se mencionó una, por ejemplo, que es la de Paracas, y si no se mencionó, se va a mencionar en un momento. Esa es una que tiene una parte tierra y una parte de mar. Se mencionó otra, por ejemplo, y si quieren pueden ponerlo en el chat también. Por ejemplo, ¿qué reserva natural tenemos en el Perú? ¿Se acuerdan alguien de alguna? A ver. ¿Alguien se acuerda de alguna reserva natural? Si quieren me lo ponen en el chat, ¿no? ¿Qué áreas naturales tenemos en tierra? Yo, bueno, no veo ningún San Fernando, ok, sí, alguna otra reserva natural que se acuerden, de repente Paracas, efectivamente. ¿En la selva se acuerdan de alguna? ¿Alguna? Paracas, efectivamente. Manu, efectivamente, la reserva natural del Manu. Chimbote creo que no es reserva natural, pero debería ser. Entonces, hay muchos lugares que el Estado, Pacaya-Samir y así, efectivamente, son espacios que son ricos en biodiversidad y que necesitan protegerse. No sé, ¿cómo puedo poner un ejemplo? Es como, por ejemplo, un bebé, ¿no? Un bebé requiere cuidados especiales que se le tienen que dar sí o sí. Tiene que comer de una manera, se le tiene que abrigar, se le tienen que poner vacunas porque es necesario. De la misma manera, en nuestro país y en el mundo, tenemos que tener cuidado, sobre todo con algunos lugares. Entonces, de eso se trata. Ese es el concepto de área marina protegida. Y por ahí, más o menos, viene la conferencia o la presentación de Yuri Hooker, un poco para llamar nuestra atención y hablar de algunos conceptos que también son importantes. Va a hablar en un momento de los sistemas de circulación marina y qué cosa puede suceder en el mar. Nos vamos a dar cuenta que no todo el mar es parejito, no solamente es agua, sino que se dan algunas circunstancias especiales que requieren ser protegidas. Muy bien, entonces vamos a... Acuérdense que Papagaleras, efectivamente, seguimos con las reservas naturales. Les agradezco su participación, está siendo muy interesante. Vamos ahora sí a ver algunas imágenes y escuchar a lo que Yuri ahora tiene que decirnos. A ver, vamos. Ok, compartir. Vamos, ¿dónde está? No, este no es. Ok, ahora sí. Bien, el área que se ha estado tratando de proteger es el mar tropical en el norte, al norte de Cabo Blanco y buena parte de Tumbes, además de una zona de transición entre Puntillescas y Cabo Blanco. ¿Okay? Bueno, este es el mar peruano, ya creo que la mayoría de personas que están acá tienen conocimiento sobre el mar, que tiene la característica de ser casi todo nuestro litoral de aguas bastante frías o templadas, y en el norte, si vemos a partir de Cabo Blanco para el norte, tenemos aguas tropicales, que son parte de un ecosistema que viene desde Baja California, en México, hasta Cabo Blanco. Podemos ver en diferentes épocas del año, este es en pleno invierno o en verano, siempre esta pequeña sector en el norte peruano tenemos aguas tropicales y un ecosistema totalmente diferente al que encontramos al sur de Puntillescas, donde está la corriente del Perú, que sus características oceanográficas dan un mar sumamente productivo, pero de baja biodiversidad, ¿no? Esto es más o menos lo que vendría a ser un resumen de las corrientes costeras, la corriente del Perú y la corriente ecuatorial del sur, que baña las costas de Tumbes y parcialmente las de Piura. Entre Cabo Blanco y Puntillescas se tiene una zona donde oceanográficamente es muy complejo porque hay mezcla constante de aguas tanto templadas como cálidas tropicales del norte, y donde desde el punto de vista de la biodiversidad es muy interesante porque hay una mezcla de especies de ambos ecosistemas, pero además hemos encontrado un alto grado de endemismos, es decir, especies especialmente de invertebrados que solamente
en este lugar, o que sus principales poblaciones están en esta zona de mezcla, una zona de transición tropical templada. Entonces, aparte de estos ecosistemas muy litorales, muy biodiversos, que están bastante bien conocidos en buena parte, también tenemos otros ecosistemas que apenas estamos conociendo, que son los de aguas profundas, los que están por debajo de los 200 metros de profundidad. Recordemos que el Perú tiene convenios internacionales para conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas que tiene el país, que de alguna manera lo obligan a tener una muestra representativa de cada gran ecosistema que existe en el país, ¿no? Y deberíamos de estar hablando, por lo menos en el mar peruano, de un 10% del mar peruano protegido, aunque en realidad, teniendo estos tres ecosistemas, deberíamos tener un 10% de mar tropical, un 10% de mar frío y también un 10% de la zona de transición tropical templada. Aquí lo podemos ver un poco más de cerca. Y lo interesante aquí es que en este pequeño litoral que está marcado con la línea roja, que son apenas 150 kilómetros de los más de 3.000 que tiene el litoral peruano, aquí encontramos más del 70% de prácticamente todos los grupos taxonómicos, más del 70% de peces, de moluscos, de crustáceos está en el 68% más o menos. Si vemos, por ejemplo, en corales, anémonas, que son los nidarios, también ocurre lo mismo. Es decir, todos los grupos taxonómicos en el norte peruano son sumamente diversos, si lo comparamos con el resto de la costa, y además con muchas especies nuevas para la ciencia. Este es nuestro sistema de áreas naturales protegidas. Si vemos incluso todos los puntitos amarillos que están en la costa, son la Reserva Nacional Islas, Islotes y Punta Guaneras, el amarillo es Paracas y el rojo es San Fernando. Por alguna razón no puedo mostrar el mouse, pero ahí lo podemos ir viendo, ¿no? Todas las áreas naturales protegidas con parte marina están en el mar frío, pero sin embargo en el mar tropical no tenemos ni una sola área natural protegida, ¿no? Porque está Manglares de Tumbes, pero Manglares es un ecosistema de estuario y además de manglar, que es muy diferente a cualquier otro ecosistema marino y por tanto no se le considera netamente marino, ¿no? Hay influencia de aguas dulces y marinas y este ecosistema está básicamente sobre tierra. Ok, muy bien. Como han visto, cosas a rescatar, me parece a mí interesante de esta parte de la charla, es que el mar no es una sola masa de agua y que no pasa, o sea, que está ahí y que es constante y que no cambia, digamos, en toda su extensión. Como han podido ver en una de las imágenes, el mar tiene diferentes temperaturas superficiales, ¿no? ¿Y por qué es importante la temperatura? Porque ustedes sabrán que, al igual que en la Tierra, algunas especies viven en la selva, donde el clima es más cálido. Otras especies viven en la sierra, donde el clima es más frío, donde la concentración de oxígeno es diferente, y otros animales viven en la costa. Entonces, todas estas combinaciones también se dan en el mar. Hay peces, hay especies que se mueven más en las corrientes de agua fría, otras especies que se mueven y se desenvuelven en las corrientes de aguas cálidas, o que se reproducen en aguas cálidas, viven en aguas frías, y existen especies muy particulares que se dan en esta zona, que es la que estaba tratando de rescatar Yuri, en esta zona en la que se produce la mezcla de estas dos corrientes. Es importante también rescatar, nosotros tradicionalmente estudiamos el mar peruano, decimos sí, el mar peruano se caracteriza por esta corriente fría de aguas que viene de la Antártida, la corriente de Humboldt, sí es cierto, pero como hemos visto, no es para toda la costa. Existe un pedazo importante de la costa norte de nuestro país que tiene aguas más bien cálidas, no tiene aguas frías. O sea, que estas aguas frías que vienen desde la Antártida, que suben a lo largo de la costa,
no logran desviarse más hacia el norte, más bien ya se curvan sobre el Ecuador y ingresan, digamos, de las aguas que vienen desde el Golfo de Guayaquil, esas aguas más cálidas, ¿no? Y tenemos un espacio para desarrollar un ecosistema bastante particular. Muy bien, eso es lo que Yuri nos decía en su presentación. Vamos a leer algunos de sus comentarios. Mariana Aquino, por ejemplo, nos dice que considera que el mar es uno de los recursos menos valorados por la población. Yo hasta ahí concurro con Mariana. Se sabe que el ser humano conoce más el espacio exterior que el mar, efectivamente, por lo que debemos aprender sobre estas investigaciones, sobre todo en nuestro mar, para ser conscientes del daño que el humano ha causado y cómo podemos revertirlo. Totalmente de acuerdo con lo que dice Mariana, le agradezco muchísimo sus palabras. Y los invito a que sigan con esta interacción que nos está permitiendo aprender todos un poco más. Yo les cuento, un nombre medio raro que se dijo cuando me presentaron. Dijeron que yo era parte de la Carta Batimétrica General de los Océanos. Es un nombre medio raro. Pero les comento que hace más de 100 años existe en toda la humanidad una preocupación por conocer diferentes aspectos. En el caso de este grupo en particular de investigadores del cual soy parte, nos preocupa y venimos trabajando en tener mapas del fondo del mar. ¿Saben por qué es importante estos trabajos de colaboración? Porque en todo el tiempo que tiene la humanidad y todo el tiempo que venimos ocupando este hermoso planeta, solo hemos llegado, me parece que estamos ahora con los esfuerzos de los últimos años, hemos llegado a conocer más o menos el 20% del fondo del mar. ¿Qué les parece? Entonces, el 80% del mar, del océano, del mundo en el que vivimos, no lo conocemos todavía. ¿Qué cosa, qué tipos de vida hay ahí? ¿Qué tipo de materiales hay ahí? ¿Cómo serán las montañas submarinas a 4.000 metros de profundidad, a 5.000 metros de profundidad? Porque saben que el mar puede llegar hasta 11.000 metros de profundidad, ¿no? Hasta 11 kilómetros para abajo, por las Marianas, ¿no? Por las fosas marianas. Entonces, ¿qué cosa hay ahí abajo? Dicen que existen como unos nódulos o como unas pelotas que tienen un montón de metales y que podríamos bajar un poco la presión de la minería en tierra si es que somos capaces de extraer estos nódulos polimetálicos. Esa es una de las cosas que se dice. Está todavía en proceso de investigación para hacer minería en el fondo del mar, pero el mensaje es 80% del fondo del mar no lo conocemos. Tenemos una idea, ¿no? Tenemos una idea de cómo es, más o menos, pero todavía no tenemos mapas a detalle de lo que tenemos de esos lugares. Y como bien decía Mariana, conocemos mejor, tenemos mapas mucho más detallados de Marte, por ejemplo, de la Luna, que de lo que está debajo del océano, del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, hay bastante por investigar todavía, tenemos que tomar conciencia, dice Keiko Maite, de cuidar nuestro mar, efectivamente, para cuidar nuestras especies. También hay un gran impacto, dice Martínez Ayala, debido a la contaminación y lo peor que estuvo en pandemia, ya que encontraron bolsas plásticas y mascarillas. Miren, el tema del plástico es un tema terrible, ¿no? Comentaba la vez pasada que nosotros hemos inventado el plástico, digamos, nosotros como humanidad, alrededor de 100 años, ¿no? Así ya tenemos como 100 años. Y el plástico dicen que más o menos demora como 300 años en biodegradarse. Es decir, todo el plástico que hemos fabricado todavía sigue en la Tierra dando vueltas en diferentes formas. Si yo agarro, a ver, ¿qué tengo por acá? Tengo el control remoto de un televisor. Si agarro este control remoto de un televisor y lo tiro a la basura porque no funciona bien, probablemente va a terminar roto cuando llegue al tacho y se va a seguir rompiendo, y de todas maneras lo voy a seguir viendo. Pero va a llegar un momento en el que esto se va a romper tanto que yo ya no voy a ser capaz de verlo con mis ojos. Va a ser chiquitito, y se va a convertir en un microplástico. Y es muy probable que también termine en el mar. ¿Por qué? Porque como ya es tan chiquito, se va a filtrar con el agua de la lluvia, se va a filtrar con el agua del desagüe, que va a terminar en una planta de tratamiento, pero como es tan chiquito, los sistemas de tratamiento no lo van a detectar y va a terminar en el mar, si es que pasa por una planta de tratamiento.
Lamentablemente, mucha de nuestra basura termina arrojada en las laderas o en las riberas de los ríos y el río empieza a viajar, a viajar, a viajar y termina en el mar. ¿Qué estamos haciendo con el mar? Lo hemos convertido en el gran botadero de basura, no solamente en Perú, no solamente en Lima, es decir, en muchas partes del mundo hemos hecho del mar un gran botadero de basura, ¿no? De donde queremos ir a comer y sacar pescado para hacer ceviche, hacer jalea, hacer lo que comemos, al mismo tiempo estamos botando ahí toda nuestra basura. No tengo fotos ahora, pero creo que será una buena idea poner fotos de muchas de las riberas de nuestros ríos que están llenas, llenecitas de basura, ¿no? Entonces, todavía tenemos que evolucionar un poco más porque esas partículas de plástico que nuestro ojo no ve, ¿saben quién lo ve? El plancton, el zooplancton sobre todo lo ve y piensa que es comida y se lo come. Nuestro ojo no ve y el plancton se come el plástico y viene el pescado y se come el plancton. ¿Y quién se come los pescados? Adivinen. Nosotros. ¿Qué estamos comiendo? El plástico, ¿no? Había mencionado también en una charla anterior que han habido experimentos hechos en todo el mundo y han detectado que en todo el mundo los humanos tenemos microplásticos en nuestro organismo. Los microplásticos han pasado a ser parte de nuestra dieta sin querer, o sea, sin darnos cuenta, terminamos comiendo los plásticos que botamos, de alguna forma ya están regresando a nuestro organismo, ¿no? No nos damos cuenta, no somos capaces de retirarlo, de quitarlo, ¿no? Otro problema que hay con los microplásticos, por mencionar solamente algunos de ellos, es que el plancton, a la hora que come el plástico, ustedes saben que el plástico en la mayoría de los casos flota, ¿no? Entonces hacen que el plancton flote, que se vaya más a la superficie, y el pescado está acostumbrado a comer aquí, a esta altura, y el plancton está más arriba, entonces ya no lo llega a agarrar. Y esta especie de los peces cada vez tienen menos para alimentarse. Entonces hay un montón de situaciones que empiezan a afectar nuestro océano. Vamos a concentrarnos el día de hoy. Hay muchas medidas que se pueden tomar, pero el día de hoy vamos a concentrarnos en aceptar una de ellas, que vamos a poder tomar mejores decisiones en la medida que estemos mejor informados. Entonces, vamos a informarnos un poquito más, vamos a seguir con nuestra jornada que nos hemos prometido el día de hoy, de dedicarle estas 2 horas. Ya hemos pasado casi una hora dedicada a pensar en los océanos. ¿Les parece? Ok, vamos entonces a ir escuchando a Yuri Hooker, que ya nos dijo que nuestro mar tiene una cantidad de pesca limitada, no es ilimitada, cada vez la estamos empujando un poco más. Nos ha dicho que existen diferentes sistemas marinas, que es importante tener áreas marinas protegidas, porque tenemos, sí, efectivamente un mar rico, y tenemos un mar rico en biodiversidad, y tenemos que tratar de mantenerlo de esa manera. Ok, sigamos con nuestras charlas. En el 2011, como les comentábamos, presentamos inicialmente estas 2 propuestas para que, porque es el centro de el área de transición tropical templada, y el Ñuro y Arrecife Punta Sal, que son 2 puntos de alta biodiversidad en el mar ya netamente tropical, con más del 98-99% de especies tropicales, ¿no? Bueno, esto es un poco las áreas que se han pedido. Y este proyecto ha ido transformándose en el tiempo. Ahora se llama la propuesta de la Reserva Nacional del Mar Tropical de Grau, ¿no? Y es una de las propuestas que está ya con un expediente sumamente avanzado, con muchísima información, y además hay una nueva propuesta que es la dorsal de Nazca, que en el expediente hay muy poca información en realidad, pero es una zona que potencialmente es importante por la biodiversidad que puede haber en las montañas submarinas a más de 3.000 metros de profundidad, ¿no? Son las únicas 2 propuestas formales que existen actualmente para proteger el mar peruano, ¿no?
esta reserva del mar tropical aumentaría, bueno, el 0,4% que tenemos con Paracas y la reserva de Islas y Punta Guaneras. Con esto estaríamos aumentando en 2% más, y con la dorsal de Nazca en 7, muy próximos a los 10, al 10% que exigen los compromisos internacionales que tiene el Perú, ¿no? En esta zona, si podemos ver, están las tres áreas que habíamos propuesto inicialmente: Isla Foca, el Ñuro, Arrecife de Punta Sal, pero además está el Banco de Máncora. En el Banco de Máncora se han hecho muchos estudios con pesca de profundidad. La cúspide está más o menos a 80 metros de profundidad, y hacia la costa tenemos profundidades de unos 300 metros, y hacia el oeste de más de 2.000 metros de profundidad en esta área, ¿no? Este es el banco de Máncora, que es como una meseta submarina, pero donde se estaría protegiendo ecosistemas de aguas profundas a diferentes niveles que tienen, por ejemplo, en este momento estoy haciendo un estudio de la biodiversidad de los crustáceos del mar peruano, y resulta que no solamente hay muchas especies de crustáceos endémicos del Perú que han sido colectados en el Banco de Máncora, y es el único lugar en el mundo donde se conocen, sino que también hay casi un 20% de los crustáceos del mar peruano que provienen de esta área. Entonces, potencialmente, la biodiversidad es bastante grande y falta investigar, ¿no? En los estudios que hemos hecho desde el IMARPE, bueno, se ha detectado peces de profundidad realmente increíbles, con una diversidad enorme, invertebrados, muchos de ellos nuevos para la ciencia, ¿no? Y eso que solamente el estudio se hace sobre este tipo de fondos, que son fondos blandos, con poca diversidad, pero sin embargo casi no hay estudios sobre los fondos rocosos, donde hay un mayor potencial de descubrimiento. El próximo año, en un convenio que se está haciendo con una organización internacional, se va a traer un submarino, el submarino Piscis, a Perú, con el cual esperamos poder hacer las primeras inversiones con video y con colectas en el Banco de Máncora, para encontrar realmente la biodiversidad pues escondida que tiene este ecosistema increíble, ¿no? Tenemos algunos corales, esponjas pétreas como la de abajo, la marrón, que es un género nuevo incluso para la ciencia, que se han colectado de manera casual con espineles de pescadores artesanales, ¿no? El mar tropical, la parte de las playas increíbles que tenemos, provee diversidad, es tan abrumadora que no solamente hay una gran cantidad de especies, sino que prácticamente todas las rocas están cubiertas al 100% de vida, como pueden ver en esta fotografía. Todas las especies que ven ustedes ahí son especies tropicales, pero sin embargo el mar aún tiene ese color verdoso que indica que es un mar muy productivo, por las lenguas de mar frío con muchos nutrientes que vienen del sur, y hace que este mar tropical sea no solamente biodiverso, sino también muy productivo, ¿no? Bueno, un poco de imágenes de los diferentes ecosistemas. Este, por ejemplo, es a más de 30 metros de profundidad, ¿no? Esto también cerca de 40 metros de profundidad. Y según vamos penetrando en el mar, pues vamos encontrando nuevas comunidades biológicas, más especies aún desconocidas, sobre todo estos grupos, como son los corales, los equinodermos. Esa bola ahí, llena de brazos que está sobre el coral, es un ofiuro, que es una nueva especie para la ciencia, que es una estrella muy ramificada, que se amarra acá, y tenemos dos especies de ellas, una ya conocida y otra que estamos empezando a hacer la descripción, ¿no? Esponjas marinas, corales pétreos, etc. La diversidad incluso es tan grande que en las plataformas petroleras, en los muelles de pescadores, todos los fierros, las estructuras están cubiertas totalmente
de vida, ¿no? Y si bien los peces es un grupo bastante bien conocido, aunque prácticamente cada año tenemos nuevos registros de peces para el Perú, en invertebrados es realmente todavía donde tenemos mucho que estudiar, ¿no? Bueno, esto es parte de los estudios que hacemos, la colecta de información, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente de una manera rápida lo que quería mostrarles. Micrófono. Ok. Me parece interesante. De rato en rato me parece que se me va la pantalla, es porque estoy trabajando con dos pantallas y a veces muevo el cursor para leer los chats y creo que los dejo a ustedes sin video. Pero bueno, sí, ahí dicen que se congeló mi imagen, ya ves, y bueno. A ver, aquí, bueno, vamos a leer algunos de sus comentarios, ¿ya? El ecosistema acuático está muy continuado por residuos, efectivamente existen demasiados factores amenazadores del océano, así es. Yo creo que ya es tiempo de empezar a pensar en esta reflexión que estamos haciendo, a qué nos toca a cada uno de nosotros hacer con respecto al cuidado del océano, ¿no? Contaminar con nuestros océanos es igual a intoxicarnos, absolutamente cierto, existen demasiados factores. Aquí, por aquí había una pregunta, disculpe, una pregunta, ¿cómo está siendo afectada la convección oceánica en los últimos 5 años por causa del aumento del efecto invernadero? Eh, a ver, el efecto invernadero genera dos problemas importantes. Uno tiene que ver con el tema de acidificación, es decir, estamos cambiando la acidez que está en el océano y eso genera algunos problemas. Como les he dicho, las especies que viven en el océano tienen ciertas condiciones de vida, ¿no? Tiene que haber cierto pH, tiene que haber cierta salinidad, cierta temperatura, etcétera. Pero cuando yo le cambio la acidez y lo vuelvo más ácido, empiezo a deteriorar el caparazón de muchas de las especies, ¿no? De muchos crustáceos, de muchas especies como las conchas de abanico, como los choros, todos esos que tienen caparazón, que saben que en el mar hay muchos, empieza a debilitarse y por lo tanto no pueden cumplir con sus ciclos de vida regulares. Esa es una de las cosas más evidentes. Obviamente que mata muchas otras especies también. Y otro efecto importante del tema del efecto invernadero es los deshielos, ¿no? Los deshielos de los grandes bloques de hielo en tierra terminan afectando porque efectivamente hay una mayor cantidad de agua discurriendo por los ríos que llega al mar, y también saben que tanto en las zonas polares como en el Polo Norte y en el Polo Sur existen estos grandes bloques inmensos de kilómetros de hielo que con el calentamiento global se van derritiendo. Y como son tan grandes, llegan a aumentar tanto el nivel del agua que empieza a subir, ¿no? Y existen poblaciones bastante costeras que tienen el nivel del agua cada vez más alto y más alto, ¿no? Entonces, eso es por mencionar algunos de los efectos que se vienen produciendo. Hay algunos efectos más puntuales en la zona justamente donde se deshiela, porque existe un movimiento no solamente de lado a lado, como se ha visto el tema de las corrientes, pero también de arriba hacia abajo, y no sé si por ahí venía la pregunta, existe un movimiento de agua de arriba hacia abajo. El agua más caliente está arriba, ¿no? Y conforme se va enfriando empieza a bajar un poco y agua que está más abajo empieza a subir. Y también hay un movimiento de subir y bajar del agua por diferencias de temperatura y por diferencias de densidad. Usualmente cuando se disuelven estos grandes bloques de hielo, están introduciendo una gran cantidad de agua dulce en el océano y hay cambios de densidad importantes. Dicen que me congelé, disculpen, hay un link de asistencia, disculpen, sí hay un link de asistencia y por lo que sé, hacia el final de la charla les van a pasar una encuesta, le van a pasar un enlace donde tienen que poner sus datos para que se pueda controlar su asistencia, pero esto es hacia el final de la charla. ¿Qué podemos hacer los jóvenes? Dice, para concientizar a las demás personas y ayudar en este impacto no siga creciendo. Lo primero es educarnos nosotros mismos, diría yo, leer un poquito más, preocuparnos un poco más, un poquito menos de Instagram, un poquito menos de TikTok y un poquito más de
de leer un poco, como les digo, existen documentales sumamente interesantes en Internet. Los libros son una muy buena referencia. Interesarnos por los temas del océano es lo primero. Luego, esto se va a incorporar en nuestras conversaciones. Esto se va a incorporar también, ok, también se incorporará de repente en los TikToks, en los Instagrams, en las cosas, pero se estará incorporando en la medida que vayamos aprendiendo un poquito más. Y como dije la semana anterior, estoy yo muy, muy complacido de tener jóvenes estudiantes de diferentes lugares de nuestro país, porque yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando en algunos añitos más pasarán a ser gobernadores regionales, consejeros, ministros, asesores, presidentes de la República. Entonces, de hecho, de ustedes van a salir las siguientes autoridades. Y la idea es que, porque en otras charlas también decían, pero ¿qué hacen las autoridades? ¿Qué hacen las autoridades? Seas autoridad, seas un profesional, seas un profesor, hagas lo que hagas, tus decisiones van a estar regidas por lo que tengas en la cabeza. Entonces, si en la cabeza eres consciente del daño que hace la contaminación, si uno es consciente de lo que está sucediendo, las decisiones que tome se verán reflejadas en eso. Si no sé, no tomo ninguna medida. ¿Y cómo pruebo lo que estoy diciendo? Yo tengo 51 años. Cuando yo tenía la edad de los estudiantes que están ahora presentes, digamos 12 años, 10 años, 14 años, prácticamente no se hablaba de cuidar el medio ambiente. Entonces no teníamos sentimiento de culpa, botábamos la basura nomás, no pasaba nada, usábamos aerosoles, no había una conciencia de que estábamos afectando el medio, no sabíamos, no había conocimiento. Y hacíamos daño por desconocimiento. Otra prueba de esto es que el Ministerio del Ambiente es uno de los ministerios más jóvenes que existe. Cuando yo tenía 10, 12, 14, 20 años, no existía el Ministerio del Ambiente. Es decir, no entendíamos que era necesario cuidar el ambiente, que tenían que haber, no existían normas, por ejemplo, para controlar el agua, ¿no? No había, aún una empresa, una fábrica, ponía la fábrica y botaba sus residuos y nadie le decía cuánto de esto podía botar, cuánto del otro. Ahora sí, ahora ya tenemos niveles y sistemas de fiscalización que dicen no puedes botar tanto de humo, no puedes botar de este determinado químico, no puedes botar tanto, el agua de las piscinas tiene que tener estas concentraciones, el agua de los caños tiene que tener estas concentraciones. Entonces, son temas que han ido surgiendo a través del conocimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para responderle a Sofía Martínez, es que tenemos que aprender, interiorizar estos conocimientos, escuchar, saber los daños que estamos causando para que nuestras decisiones, sean chiquitas o sean grandes, se lleven por estos conceptos, ¿no? ¿En qué afecta el calentamiento global del mar? Ya lo habíamos mencionado. Genera acidificación y una elevación del nivel del mar, por decir dos efectos que son inmediatos, digamos, o los más evidentes. Efectivamente hay una afectación por la contaminación marina, el cambio climático también afecta al océano. ¿De qué manera? Lo hemos mencionado ya. Tengo una pregunta: si botamos una bolsa al mar, ¿se tarda el mismo tiempo en degradación? Sí, prácticamente el plástico no se degrada. O sea, el plástico vive más que los humanos. Nuestro horizonte de vida, ¿cuánto es? 80, 85 años por ahí. El plástico tiene 300. O sea, el plástico que usamos hoy día en nuestra bolsa de un sándwich de comida no va a vivir más tiempo que nosotros. O sea, es muy difícil, ¿no? Y como yo mencionaba antes, entonces ya que no hayan más plástico, pues que no se fabrique más plásticos. Oye, ¿cómo vacunamos a la gente contra el COVID? Porque todas las jeringas son de plástico, ¿no? Y los carros tienen un gran componente de plástico. Las computadoras tienen un gran componente de plástico. No podemos vivir sin plástico. Así, ya hemos hecho que nuestra vida sea así. Uno de los principales temas es minimizar o disminuir nuestros consumos de plástico, sobre todo los de un solo uso. Sobre todo el vasito para servir la gaseosa después del partido. Como yo decía también hace unos días, el tupper en el que compramos el menú,
la bolsita donde llevamos las papas. Entonces, esos plásticos de un solo uso son los que más contaminación generan. Porque los usamos una vez y ya están, ¿no? Y un poco que ahora, en un ratito, nuestra amiga Francisca nos va a hablar de ese tema. Ok, vamos a seguir, a ver, un par de comentarios más. A ver, efectivamente, el tema de las mascarillas en la actualidad, ¿no? Estamos ahora, una cosa conduce a la otra, ¿no? Lamentablemente ahora con la cantidad de mascarillas que tenemos que usar, también estamos incrementando en una gran manera la contaminación. Algo que he escuchado que ayuda, muy poco, pero ayuda algo, por lo menos es retirarle los elásticos a las mascarillas antes de eliminarlos y por lo menos minimizamos que actúen como una trampa, pero de hecho tenemos que separar este material, ¿no? Hay muchos documentales informativos como Seaspiracy. ¿Quién me puso eso? Lorena. Sí, efectivamente, Lorena, Seaspiracy es buenísimo. Yo lo recomendé hace unas charlas. Les recomiendo que lo vean, es impresionante. Se escribe S-E-A-S, como seas, como mares en inglés, y piracy de piratería, ¿no? P-I-R-A-C-I, es buenísimo. Me parece que está en YouTube también, yo lo he visto en Netflix, pero se recomiendo que lo vean, ¿no? Es buenísimo. Aguas servidas, las empresas proveedoras de servicios de agua y alcantarillado, ¿qué acciones están iniciando? Hay algunas medidas ya que se toman. O sea, lo mejor que puede haber es que existan plantas de tratamiento. Pero aún en Lima, que donde se supone que están las mayores medidas de control, ¿hace cuánto tiempo se hizo la tahuada? Quizás hace 6 años, 7, aquí ya 10 años, digamos. O sea, hace 10 años nomás, imagínense, en Lima, que tiene 8 millones de habitantes, todavía se están trabajando en plantas de tratamiento. Una planta de tratamiento de aguas es lo mejor que puede haber porque no botas el agua, o sea, el desagüe y todos los residuos no los botas tal cual, los tratas antes. Y otra cosa importante de las plantas de tratamiento que normalmente tienen una tubería larga, que alcanza el momento en el que las corrientes son más fuertes y pueden distribuir todos los residuos que ya han llegado filtrados. El gran problema más bien se presenta en lugares que son muchos, a decir verdad, en el que los desagües van directamente ya sea a los ríos o van directamente hacia el mar. O sea, si yo llego al río, el río simplemente desemboca sus aguas en el mar sin ningún tratamiento y en una zona costera donde las corrientes son un poco flojas. Entonces lo único que hacen es llevarla más allá a otras zonas donde la gente vive, donde la gente va a la playa, ¿no? Entonces terminamos yendo a estos lugares o donde la gente pesca, ¿no? La pesca de consumo se lleva en las primeras 5 millas. Entonces botamos la basura donde va a comer el pescado que después vamos a sacar. Las cosas funcionan medias raras. Entonces, por lo menos las plantas de tratamiento que yo he tenido oportunidad de conocer y ver, están haciendo un buen trabajo. Cada vez se les hace más difícil, ¿no? Por el tema de los plásticos, por el tema de los antibióticos, por ejemplo, por el tema de los fertilizantes para el tema de agricultura, se hacen más difíciles, pero se pueden hacer. ¿Qué libros recomienda para estudiar de manera profunda y eficiente los océanos? A ver, hay un compromiso que ha asumido hace unos días, yo no sé si Julio, que es, ustedes saben que yo soy parte de la Sociedad Geográfica de Lima, así me presentaron. La Sociedad Geográfica de Lima es una institución que tiene más de 100 años preocupada porque se conozca mejor el tema geográfico en el Perú. Entonces tenemos algunos profesionales, algunos profesores que conocen bastante el tema de Andes, de ordenamiento territorial. Usualmente yo, por mi formación, veo temas del océano, pero la Sociedad Geográfica ve varios temas de diferentes aspectos. A lo que quiero llegar es que nosotros como Sociedad Geográfica de Lima, en la sección que yo veo que es tema de alfabetización en tema de los océanos, hemos trabajado con un grupo de estudiantes universitarios, una serie de lecciones que yo creo que en una semana o 2 semanas más como máximo van a estar a disposición de todos los que están aquí presentes, van a poder entrar a una página web y poder descargar esas lecciones que les pueden servir para introducirlas en sus trabajos y a los profesores para que cuando les toque hablar del mar
puedan hablar de diferentes temas como los que estamos hablando el día de hoy. Un día podrían hablar, por no sé, de sistema de circulación marina y corrientes. Hay una sección dedicada a eso. Si quieren hablar del fenómeno del niño, tenemos unas lecciones del fenómeno del niño. Y lo interesante de este material que hemos preparado, como les digo, denme una semanita más para que tenga la web ya en el aire. Y les voy a pedir a mis amigos de Getronic que se las pongan a disposición. Es que hemos hecho una recopilación justamente de enlaces, por ejemplo, de documentales, y en los mismos PowerPoint dice, le recomendamos visitar este enlace, hacer esto para que tenga una secuencia en el tema del conocimiento, y eso esperamos ponerlo a disposición para contribuir con lo que es el tema de alfabetización en temas del océano. Muy bien, un comentario más y vamos al siguiente video para poder, a ver, aquí hay uno que nos dice Lindsay Barra Salazar, dice, nuestro Perú es un país con muchas fuentes renovables, eso es muy cierto, con nuestras especies marinas, pero esto no quiere decir que no se agotarán. El cuidado y protección de nuestras especies depende de nosotros los peruanos. Además, pero tenemos que cuidarlas de no contaminar, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver esta cuarta parte del trabajo que ha hecho Yuri. Déjeme compartir mi pantalla. Ok. Y aquí va. Ahí va. Entonces, es un poco lo que les quería mostrar para indicar, y no me canso de decirlo, que el mundo submarino que tenemos en Perú no solamente da recursos para el consumo humano, sino también tiene una biodiversidad muy grande que, como sabemos, todos los medicamentos, todos los productos farmacéuticos vienen de ambientes naturales y especialmente de las plantas. Casi toda la investigación en principios activos, por ejemplo, se ha venido haciendo en plantas. Pero esta biodiversidad marina que tenemos en el Perú también es un potencial enorme para buscar ese tipo de productos. Las esponjas marinas, las babosas, nuevas curas, por ejemplo, para varios tipos de cáncer, para atacar bacterias, algunos virus, y quién sabe, pues, en este mundo tan contaminado, tan cambiante, con tanto impacto humano sobre la naturaleza, las enfermedades van a seguir viniendo y probablemente más seguidas y más, con más patogenicidad de la que hemos visto en esta última pandemia. Entonces es un compromiso del país no solamente proteger parte de esa biodiversidad, sino también impulsar la investigación de la biodiversidad de las especies, ¿no? Porque muchas veces queremos hacer estudios, no sé, en farmacéutica o en especies para cultivarlas o para comerlas, etcétera, pero conocemos muy, pero muy poco sobre los ecosistemas del Perú. Podemos conocer de repente el sistema pelágico, que es el que más se ha investigado porque hay ahí especies de interés comercial, o la fauna que vive asociada a la merluza, que también es una especie que ha sido bastante estudiada, pero de otros ecosistemas o comunidades biológicas prácticamente no conocemos nada o muy poquito en el país, ¿no? Entonces, tenemos este compromiso enorme de, primero, lo básico es conocer qué especies tenemos en el país, cuántas hay de estas, dónde viven, la biogeografía. Y luego, ya con este conocimiento, poder saber que esta esponja tan peculiar y que se parece de repente a otras, pero que vive en este lugar especial, ya tenemos un nombre científico y ahora podemos hacer investigación en los productos químicos y biológicos que puede tener para favorecer pues a la industria farmacéutica o cosméticos o etcétera, ¿no? Entonces, la base de la investigación de la biodiversidad en cualquier parte del planeta es conocer primero la identidad de las especies. Y en esto todavía el Perú tiene mucho que investigar.
Ok, perfecto. Seguimos. Entonces, bueno, yo creo que más de uno quizás comparte conmigo. Yo admiro mucho a Yuri Hooker, el trabajo que ha hecho. Yo he tenido la oportunidad de... No hemos ido al mismo tiempo a la Antártida, hemos ido en diferentes expediciones, pero él parte de su trabajo lo ha hecho en la Antártida. Hasta un par de semanas atrás me dijo que también estaba haciendo algo de investigación en Puno, en el lago Titicaca. Entonces es una persona bastante dedicada a estos temas, es un especialista, es profesor universitario, pero también es una de las pocas personas que hace ciencia en el mar. Entonces, eso también es una invitación y un llamado de que para los que estén presentes, piensen y consideren en el mar y en investigación en el mar y dedicarse a temas que tengan que ver con el mar. Por ahora me parece que está disponible en algunas universidades la carrera de ingeniería, no ingeniería, sí, pesquera, me parece. Bueno, ojalá también alguien se anime a postular a la Marina. Para nosotros, biología marina, yo creo que también en algunas universidades. Hay diferentes aspectos, pero que consideren también el mar como un espacio para relacionarse, para dedicarle la vida a estudiarlo y conocerlo de una mejor manera. Y una persona que hace unos años, sin ser ninguna de las cosas que he mencionado, decidió dedicarle su vida y también es motivo de admiración para mí, es esta señorita que les voy a presentar a continuación, se llama Francisca Barrios. Yo les cuento, ya después de una hora estar conversando, ya somos más amigos, entonces les puedo comentar y confesar algunas cosas. Yo conocí a Francisca hace, yo creo que 3 años atrás, 4 años atrás, cuando yo trabajé por un tiempo en una universidad, se llama UTEC, la Universidad de Ingeniería y Tecnología. Entonces trabajé en UTEC y conocí a Francisca. De hecho, el mar era un motivo de conversación de vez en cuando, y Francisca hace un tiempo me enteré por sus redes sociales que había dejado prácticamente toda su vida para emprender unos proyectos que ayudaran a conservar el mar. Me llamó mucho la atención un cambio tan radical, y lo menciono porque, como dije hace un momento, muchas personas me han dicho, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿No? Hay muchas cosas que se pueden hacer. No todos tenemos que dejar lo que estamos haciendo para dedicar nuestra vida al océano, pero sí hay cosas que son admirables, que uno puede dedicarle algo de tiempo y algo de, digamos, de interés, ¿no? Además de culturizarse. Muy bien. A ver, yo no sé si mi internet estuvo bien. Sí, no me colgué, porque de rato en rato aparecen y desaparecen algunas de las imágenes. Espero que estemos bien. Perdón, me atoré. Ok, entonces, vamos vamos a cerrar aquí. Déjenme cerrar mi otro monitor. De rato en rato miro para otro lado porque estoy con la otra pantalla. Más, por empezarme, Alonso. Ya, ok, sí, a veces el internet baja un poquito, pero vamos. Entonces, vamos a compartir, y bueno, y pueden ver, ya. De hecho, aprovecho, y lo que están viendo, este es un mapa de la organización que yo les dije, la carta batimétrica, que como está aquí abajo, ¿no? Y lo tengo yo como fondo de pantalla. Y lo tengo porque son los mapas en los que me tocó participar. Y lo hicimos así para que se puedan ver las grandes cuencas oceánicas, ¿no? A ver, para que se puedan ver las grandes cuencas oceánicas. Acá tenemos la gran cuenca del Pacífico, nosotros estamos por aquí en el Perú, ¿no? Y la corriente que mencionaba al principio, Yuri, viene de acá, desde la Antártida, acá está la puntita de la península antártica, y vienen aguas frías y suben por aquí, ¿no? Y acá se produce la mezcla, por aquí está el Ecuador, y acá está otra gran cuenca oceánica que es la cuenca del Atlántico, ¿no? Bueno, eso es parte del... Pero, otro concepto interesante, y aprovechando la imagen que tengo puesta acá, es que una de las cosas que se ha propuesto a partir de estos temas de alfabetización en temas del océano, es no hablar de océanos, sino hablar de océano. Entonces, como pueden ver, es un solo océano, porque está conectado todo. Ok, acá es el Pacífico, acá está el Pacífico, pero está conectado, o sea, no está absolutamente separado. Entonces, todo el océano es uno realmente, y todo está conectado, no está separado. Es cierto que por lugares tiene diferentes nombres, pero una de las cosas que se está tratando
tratando de, digamos, de impulsar es que hablemos del océano como uno, para desarrollar este concepto. Que lo que yo haga acá va a afectar a otros lados, ¿no? Ok, entonces les había dicho que les voy a presentar a una amiga más que se llama Francisca Barrios, que la tengo en esta carpeta. Francisca, como les digo, ya tomó la determinación de, bueno, ella les va a contar la historia de lo que hizo y tiene dos iniciativas muy interesantes y ella nos va a compartir lo que ha venido haciendo. Ok, no le voy a quitar la historia a Francis, y voy a dejar que nos cuente de su trabajo. Y es compartiendo, si no me equivoco. Sí, ahí va. Bien, vamos a esperar un momento, por favor. Parece que es una señal de nuestro expositor. Un momento, por favor. Y mientras esperamos que ingrese el representante de la Sociedad Geográfica de Lima, que probablemente tenía un problema de conectividad, vamos anunciándoles que dentro de un momento vamos a colocar el link para que puedan llenar y controlar su asistencia. Ahora me desconecté, ¿no? Sí, por un momento. ¿Ahora ya aparecí o no? ¿O sigo? No, Uy, todavía no. desaparecí. Perdón, no sé qué pasó. Internet está medio. Yo no sé si cambio de línea. A ver, quizás me ayude. A ver, voy a cambiar de conexión de internet. Si es que ayuda más la otra. A ver. Ok, ya estoy más o menos estable. ¿Se me escucha bien, Paula? Sí, sí se le escucha con dificultad el video. ¿Se me escucha bien? Sí se le escucha con dificultad un poco el video, por el ancho A de ver, banda probablemente. es que funciona mejor así. Ok, ¿cómo va el video ahora? ¿Va mejor? ¿No? A ver, Sí, espérense. sí, está mejor. Sí, Eh, está mejor. sí, a ver. Sí, sí se ve en lo proyectado. El Mm, audio, me parece. sí, no se escucha la voz. Creo que al momento de compartir, Ok, algo pasó. Un segundito. sí. Dejo de compartir. Un segundo. Acabo de cambiar a la... Ok, sí, estoy mal yo. Ya. Dos emprendimientos que son Un Plástico a la Vez y Héroes del Planeta. Entonces, un poco el objetivo de mi presentación es contarles cuál es mi línea de acción y un poco cómo me estoy aproximando a dos problemas que he identificado en relación a los residuos de la pesca y nuestro consumo de recursos del mar. Mil disculpas por ese tema con el internet. Algo hice mal o probablemente, bueno, no sé qué pasó. Espero que ahora funcione mejor. Todavía nos quedan unos 40 minutos por ahí para estar juntos, así que no quiero perderme esta oportunidad. Ok, entonces ya conocieron a Francisca, ya se presentó, tiene estas dos iniciativas en Pucusana. Y una de las primeras cosas que yo quisiera rescatar de ese tema, ¿no? Que a veces uno dice, ok, yo quisiera, de repente uno quiere tomar una acción y dice, yo no, o sea, probablemente no estamos en la capacidad de cambiar todo el mundo, probablemente no, pero sí podemos influenciar
a nuestros amigos, a nuestra familia, a lo que tengamos un poco más cerca, que es lo que ha hecho Francisca, ¿no? Probablemente ya no se ha ido a cambiar todo el mundo y dijo, ok, voy a escoger un lugar al que pueda llegar. Ella vive en Lima, Pucusana no le queda muy lejos, sabía de un problema en Pucusana y ha ido y ha empezado a conocer el problema, que tiene que ver con lo que es el método científico finalmente, ¿no? Uno va, conoce, entera y en la medida que va tomando conocimiento de las cosas, va planteando algunas alternativas de solución. Ella no ha seguido, que yo sepa, ninguna receta o no ha seguido ningún procedimiento, sino que se ha dado cuenta y ha puesto su sentido común y bueno, y su experiencia. Como les digo, que yo sepa, Francisca es educadora, no tiene una formación formal, digamos, en temas de oceanografía, pero sin embargo está haciendo cosas en pro del océano. Ha aprendido mucho de la vida de los pescadores, ha aprendido ¿y cómo ha aprendido? Levantándose temprano, yéndose al terminal, hablando con los pescadores, que es una forma de aprender, ¿no? Entonces, yo valoro mucho el trabajo que ella ha hecho y yo creo que en la medida que vayamos viendo, si en internet no nos falla, vamos a ir conociendo mejor lo que ella viene haciendo. Entonces ella habló que tiene dos iniciativas, una se llama Un plástico a la vez y el otro se llama Héroes del Planeta. Entonces vamos a ver su trabajo, primero el de Un plástico a la vez. Entonces, un plástico a la vez es, a ver, perdón, un segundito. Bueno, un plástico a la vez es un emprendimiento de reciclaje por Faciente. Empieza con la intención de mitigar y prevenir la contaminación que generan los plásticos que descarta la pesca artesanal. Nosotros pensamos que la pesca principalmente se trata de contaminación de redes. Si bien es cierto, las redes han recibido mucho más atención y, digamos, publicidad en relación a los otros plásticos que también requiere la pesca artesanal, como es el equipo de seguridad ocupacional, la misma cadena de frío que necesita la pesca, utiliza muchos plásticos, los víveres también de los mismos pescadores se embarcan, ya sea botellas de plástico, bolsas, etcétera, por Faciente. Entonces, empezando a hacer un estudio de todos estos plásticos para identificar por cuál empezaríamos a reciclar, encontré que en la cadena de frío de la pesca, el hielo se embarca en costales. Entonces, identificamos que estos costales eran como el plástico de un solo uso de la pesca artesanal, porque estos costales se utilizan 1-2 veces a lo mucho, el material no aguanta tanto y se descartan a una rapidez también muy fuerte. ¿Por qué? Porque digamos que por Faciente, por cada tonelada de ya sea pota, perico, bonito, etcétera, se tiene que utilizar aproximadamente 1 tonelada y media de hielo. Cada tonelada de hielo necesita como 16 costales para embarcarse. Entonces, si una embarcación que tiene capacidad para 20 toneladas está llevando 10 toneladas de hielo, eso ya son como 160 costales y cada costal tiene un peso de aproximadamente 100, 120 gramos de plástico. Entonces, y hablamos de que un puerto puede atender, dependiendo de cómo esté la temporada de pesca, una gran cantidad de embarcaciones, ¿no? Entonces, sacando todos esos números, identificamos que el plástico que probablemente más se estaba descartando eran los costales, y eso nos llevó a empezar a ver cómo reciclar estos costales, que es un plástico diferente, es un plástico
que no tiene tanta cobertura de reciclaje. Ok. Ok, ya conocieron a Francisca, ya vieron de lo que se trata y efectivamente, ¿no? Yo les hablaba más temprano de lo que es la harina de pescado. La harina de pescado, ¿cómo se produce harina de pescado? Llegan con la pesca, generalmente anchoveta, la ponen, estoy hiper simplificando el proceso. Es más complicado lo que estoy diciendo, pero se trae la pesca, se pone en un horno, se quema el pescado, se elimina prácticamente el agua, y cuando ya el pescado está seco se tritura y eso es la harina de pescado, ¿no? Entonces, usualmente lo que se lleva a bordo es un poco de hielo para proteger, o sea, para conservar de alguna manera este pescado, ¿no? ¿Cuál sería una alternativa? Y eso surgió de una de las intervenciones de la semana pasada. Y dicen, ¿y por qué no usan cámaras, no? ¿Por qué tienen que estar embarcando hielo cada vez? ¿Por qué no usan cámaras de refrigeración o una refrigeradora, ¿no? Unas conservadoras. Bueno, y tiene que ver nuevamente con el componente tecnología, ¿no? Nuestra pesca, sobre todo la pesca artesanal, es poco tecnológica. Entonces tiene estos modelos de alguna forma poco eficientes de conservar el pescado de consumo, ¿no? Pero bueno, lo que decía Francisca estaba orientado a lo que yo también mencionaba, digamos, por coincidencia más temprano, del daño que se hace con estos plásticos de un solo uso, ¿no? Es decir, el costal sirvió para llevar el hielo y lo que sucede es que ese costal ya no regresa porque ocupa espacio y lo que sea, ¿no? Entonces ahí surgía un problema de que está bien, o sea, el pescador está muy bien que vaya a pescar, pero difícilmente uno se pone a imaginar en esos detalles, digamos, ¿no? De cuánto se puede estar contaminando por una acción que parece saludable, salir, pescar y traer el pescado fresco, parece saludable, sin embargo, algunas de las prácticas terminan siendo dañinas para el medio, ¿no? A ver, y dejemos a Francisca que nos siga contando de su experiencia. Y les prometo que en la siguiente leemos un poquito los comentarios. Entonces, si bien los costales se utilizan en muchísimas industrias, es difícil su reciclaje porque por lo general vienen con ciertos tipos de contaminación complicada. Por ejemplo, hay muchos costales que tienen contaminación química porque ya sea que llevan pesticidas o fertilizantes para la agricultura. Entonces, dependiendo de la contaminación que tenga el costal, si es que va a poder ser reciclado o no, porque depende del proceso de lavado para recuperar ese material. Entonces, en nuestro caso, nuestros costales llevan hielo, pero sí tienen sí tienen contaminación orgánica, porque igual están en contacto con potas, con perico, etcétera. Entonces, sí identificamos que sí se podía finalmente reciclar la materia prima, pero siguiendo todo un proceso que nos permitiera lavar y recuperar este material, ¿no? Entonces, nuestro trabajo para llegar a los costales fue primero entrar con una propuesta de concientización donde el mensaje principal era todo residuo a tierra, ¿no? Para empezar a promover la idea de que el plástico y los residuos de la pesca, ya sean los víveres, ya sean los costales de hielo, etcétera, deberían de regresar a tierra. Ahí nosotros empezamos a desarrollar distintas estrategias para recolectar el material, ya sea desde la misma fuente de los tachos del desembarcadero, como limpiezas de superficie marina, etcétera. Entonces eso viene en cuanto a la segregación y recolección de residuos. Luego pasamos por el proceso de recuperación de la materia prima, donde tenemos que lavar y picar el material para luego poder
continuar el proceso de reciclaje que ya implica calentar el material, mezclarlo con otros químicos, etcétera, para llegar al pellet, que el pellet es la bolita de plástico, que es la materia prima, ¿no? Que se utiliza para procesos de inyección. Cualquier vaso de plástico o cualquier molde, digamos, no tengo nada acá a la mano, pero se realizan con procesos de inyección, en donde se calienta esta materia prima, que son las pelotitas, y se va inyectando en los moldes. Entonces, para llegar a esa pelotita hay que, digamos, hacer toda una investigación del material para que se derrita a la temperatura correcta. Si queremos el color, hay que ver qué tinte o qué color se puede lograr, porque cuando es plástico reciclado siempre hay un grado de contaminación, partículas por millón que llegan igual a la materia prima, ¿no? No estamos hablando de plástico virgen. Y, en fin, hasta este momento tenemos 1,5 toneladas de costales y ya estamos en nuestras primeras muestras de peletizado. Porfa, la siguiente diapositiva. Y actualmente, ya con las primeras muestras de pellets de plástico reciclado de la pesca, estamos empezando a hacer el diseño de nuestro producto. Estamos evaluando entre organizadores, también estamos evaluando la posibilidad de macetas, en donde finalmente poder capturar el plástico que hemos recuperado de la pesca artesanal, y una vez que ya lleguemos que ya hayamos completado digamos, toda nuestra cadena del plástico de la pesca a un nuevo producto hecho de plástico reciclado, estaremos nuevamente empezando a hacer ese loop, ¿no? Ese ciclo de recuperación de materiales. El problema con los plásticos de la pesca es que hay muy poco control muy poco o nulo, el control sobre los plásticos que se embarcan a alta mar. Y nosotros aquí estamos hablando sobre todo de embarcaciones que se van a faenas a hacer pesca de altura, es decir, a capturar especies que están a 30 millas de la costa, como son, por ejemplo, el bonito, el perico, la pota, el tiburón, y esas son embarcaciones que se van por varios días. Entonces, cada embarcación, imaginemos que es una pequeña casa, ¿no? Entonces se llevan comida, se llevan agua, en fin. Y todo ese material que se descarta no llega por lo general a la tierra, ¿no? Entonces, por eso para nosotros fue muy importante también identificar el mensaje con el cual teníamos que empezar a concientizar, y era que todo residuo regrese a tierra, ¿no? Y bueno, ahora estamos en el proceso de diseñar un producto. Estamos pensando en un producto, por ejemplo, como macetas, en donde el objeto no va a tener que resistir como mucha presión, mucha fuerza, etcétera, para con esto asegurar que este plástico no esté generando residuos al poco tiempo, pueda tener una vida bastante larga para justamente reducir la generación de residuos o desacelerar la generación de residuos plásticos, ¿no? Que es algo de lo que también nos ayuda al reciclaje. Muy bien, entonces me parece que hasta ahí va el tema ya sé lo que iba a hacer. Déjenme un segundito. Quiero mostrarles cómo terminó esta historia, que ustedes no la saben. Voy a entrar un segundito. Bueno, ¿cuál creen? A ver, nuevamente, otra preguntita. ¿Cuál creen que fue el producto que finalmente se desarrolló? Uy, no sé. ¿Cuál creen que fue el producto que se desarrolló? Entre macetas, utilitarios, organizadores.
Las macetas. A ver, ¿quién más dice? ¿Alguien? Las macetas, efectivamente, las macetas. Déjenme ver si encuentro en el Facebook de Francisca la maceta para que conozcan. Y de eso me pareció genial también, y esas son buenas ideas, creo. Hizo un concurso para poner el nombre a su maceta. Y la maceta se llama Amar, A-Mar, ¿no? Amar, así se llama la maceta. Déjenme ver si la encuentro, les enseño la maceta. Que está linda, ¿verdad? A ver, vamos a ver si la encuentro, se las enseño. Aquí estás. A ver, ¿quieren ver la maceta o no? ¿Dónde estás? Acá está, listo, ahí está. Miren, un ratito voy a compartir mi pantalla para que puedan conocer a Amar. Listo, ese es Amar, ¿qué les parece? La maceta que... No sé si la puedo... Ahí está. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Dice acá, Francisca puso en su Facebook, feliz de contarles que Amar, acá la ven, se ve, ¿no? Amar, para la venta a fines de agosto. El molde para la producción en serie de Amar está en camino. Ok, uno de los problemas que hay cuando se hacen estas iniciativas, voy a dejar de compartir, cuando se hacen estas iniciativas de reciclaje, es que, y uno de los problemas también de reciclar plástico, y probablemente lo han conversado ustedes en su clase, es que el plástico tiene muy poco valor. Entenderán, una gaseosa, lo que mayor valor tiene es la gaseosa, el plástico vale casi nada, ¿no? Imagínense, plástico nuevecito para poner ahí dentro la gaseosa, cuesta poquísimo. Imagínense después cuando ya no necesita, cuando ya no tiene el contenido y el plástico está sucio. Prácticamente no cuesta nada, y ese es uno de los problemas, de que le puedas sacar un valor, o sea, que puedas reciclarlo de una manera que tenga un valor comercial, ¿no? Aún y todo, la idea es que uno es responsable de la basura que genera, ¿no? Entonces, no solamente uno debería, y esto se hablan de conceptos circulares, ¿no? De que yo al adquirir un producto que viene en un determinado envase de plástico, asumo, o sea, al comprar o al adquirir este artículo, adquiero la responsabilidad de tratar adecuadamente ese plástico o ese material hasta que lo pueda disponer o hasta que se pueda poner en un tacho en el que se pueda, ojalá, entrar en una cadena de reciclaje. Entonces, cuando estén a la venta, también les diré, a ver por ahí si alguien se anima a comprar alguna. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es el esfuerzo, porque saber lo que representa, de dónde está viniendo y lo que estamos haciendo cuando uno compra esa maceta, ¿no? Habló también ella de los procesos de reconversión del plástico, la fabricación de estos pellets. Entonces, cuando se trata de reciclar el plástico, lo que se hace es juntar el material y hacer estas bolitas que entran a las máquinas para que se pueda generar algo más. Hay material que no importa que sea reciclado, como el caso de una maceta, por ejemplo, pero hay material que tiene que hacerse con plástico virgen, ¿no? Con plástico nuevecito. ¿Y de dónde viene el plástico? ¿Alguien sabe dónde viene el plástico? Del petróleo, ¿no? Es parte de la industria petroquímica. Pero bueno, a ver, vamos a... iba a leer algunos comentarios. Efectivamente, hay varios comentarios que hablan del diseño de la maceta. Está bonita, dicen. Otra cosa importante que dice Francisca. Y miren, o sea, estamos hablando del mar, estamos hablando de la contaminación del mar, pero también estamos hablando de acciones un tanto concretas, ¿no? O sea, y esto va nuevamente orientado a lo que nosotros decimos, ¿y yo qué puedo hacer, no? Eso que... Y también sacarnos de la cabeza de decir... que las autoridades se preocupan muy poco. Es que las autoridades no hacen. Francisca no es autoridad. Francisca es una chica, una estudiante, una señorita preocupada por ese tema y está haciendo un montón. Y está haciendo lo que las autoridades no hacen. Y está haciendo algo muy importante también. Está poniendo en la cara a las autoridades, que creo que es lo que teníamos que hacer, un poco decirles, oye, no lo estás haciendo tú, lo estoy haciendo yo. Y creo que esa es o sea, yo puedo ponerme en el plan de criticar a la autoridad que no hace, o puedo hacer y decirle, mira, lo estoy haciendo, lo que quizás debería estar haciendo tú, o darle idea a las autoridades, porque el ser autoridad no hace pues, que tengan todos los conocimientos del mundo. Entonces, nuestro trabajo debe pasar, como en algún momento he mencionado, de la crítica, que es necesaria, es productiva, pero también algunas acciones, ¿no? Por eso es que me gusta tanto
el mensaje que Francisca da, dice, estoy haciendo cosas y con todo el derecho del mundo puede decir, tú no lo estás haciendo y yo estoy haciendo lo que tú deberías hacer, ¿no? O en todo caso, inspírate en lo que yo estoy haciendo para que lo puedas replicar en otros lugares. Entonces, estas historias sirven un poco como historias inspiradoras de todos ustedes. ¿Cuántas personas con la misma y mayor imaginación y creatividad y empuje de Francisca Barrios habrán en las... Estamos en este momento cerca de 140 personas conectadas. Yo creo que pueden surgir más ideas por el mar, por los bosques, por los ríos. La idea es cuidar el espacio en el que vivimos. Había dicho, el diseño está hermoso, definitivamente la compraría, qué bueno. Mariana Aquino, se ven realmente atractivas, un diseño contemporáneo, qué bueno. Está muy interesante. Y como ven, todo el petróleo, efectivamente, el petróleo a través de un proceso, efectivamente el plástico viene a partir del petróleo, de lo que se llama la industria petroquímica. Entonces, ¿qué opino? Me pregunta Luna Rado Ampuero de la isla de plásticos que está en el Pacífico, está denominada el séptimo continente. Bueno, es una pena que se denomine así, pero que existe una isla de plástico, existe. Como le digo, existen estos sistemas, grandes sistemas de circulación. Hay diferentes sistemas, hay como si fueran varias carreteras, varias pistas en el mar, ¿no? Hay grandes sistemas de circulación que van por todos los continentes. Hay circulaciones un poco más locales. Y estos sistemas de circulación, los grandes sistemas de circulación han ido arrastrando el plástico y lo han concentrado en un lugar, ¿no? Y se ha formado una especie de isla que ya incluso en los satélites se puede observar. ¿Qué opino? Que es una pena que hayamos llegado a eso. Opino que también es una oportunidad porque ya sabemos dónde está y tenemos la oportunidad de echarle mano y retirarlo. Y eso creo que es lo que viene a continuación. Y ya, gracias a Dios, he visto algunas iniciativas de tener que ir a sacar lo que nunca debió entrar al mar, ¿no? Vamos a poder ir y retirar los plásticos grandes. Y es súper bueno que se puedan retirar los plásticos del océano, ¿no? Entonces da una alternativa, da una esperanza, es como nuevamente hablando el lenguaje del océano, ¿no? Yo pienso que la isla del océano es el océano diciendo, mira, acá está eso que me está haciendo daño, sácalo, retíralo, sácalo de mí, ¿no? Me está haciendo daño, yo te voy a ayudar, yo te lo pongo junto, ven y retíralo. Y creo que como seres humanos, ya que cometimos el error de haberle puesto tanto plástico al océano, tenemos la responsabilidad también de ir y retirarlo. Entonces, como Francisca Barrio, otra cosa que podemos hacer es, el día que vayamos a la playa, obviamente, o el día que vayamos al río, si vemos un plástico botado, recogerlo y ponerlo en un lugar donde tengamos por lo menos algún trabajo o tengamos la esperanza que va a seguir un proceso de reciclado o un proceso de disposición final que no es que vaya a los cauces de agua, ¿no? Podemos recoger, como Francisca dice, un plástico a la vez. A mí me sonaba locura, pero veo que está funcionando, ¿no? Ella decía, está bien, yo recogeré esta botellita, por lo menos con una botellita colaboraré yo. Acá somos 134. Y si le pasamos la voz a más personas, ya no será una botellita, serán 150, 200 botellas, 200 plásticos. Dos cosas. Uno, no botarlos en lugares en los que no debe botar. Y si ya alguien más lo botó, pues recogerlo, ¿no? Cada vez hay más personas y más personas involucradas en campañas de limpieza de playas, en limpieza de ribera de los ríos, etcétera. En la medida que la pandemia lo vaya permitiendo, creo que es una buena idea participar en estas iniciativas, ¿no? Dejar la comodidad para poder ser un poco más activo en estas campañas. Hay muchas cosas que podemos hacer y si no hay alguna, de repente promover alguna nosotros mismos, ¿no? Bien, sigamos con Francisca, que ya nos quedan unos 10 minutitos más, creo que podemos ver un par de videitos más que son 2 o 3 minutos para luego tomar algunos comentarios más. A ver, voy a compartir pantalla. Comparto pantalla. Compartir y vamos con Héroes del Planeta. ¿Lo vimos ya? Y este es otro emprendimiento que estoy desarrollando junto con la pesca artesanal que se llama Héroes del Planeta. Y el objetivo de Héroes del Planeta es aprender a comer pescado. Un plástico a la vez es reciclaje de plásticos de la pesca. Bueno,
Estamos empezando por los costales. Eventualmente la idea es poder facilitar que los otros tipos de plásticos también puedan entrar a cadenas de reciclaje. Y bueno, yo llego al puerto de Pucusana por el tema de los plásticos, pero también una vez ahí empiezo como a hurgar en la realidad de la pesca artesanal y encuentro otro gran problema, que es la forma en que consumimos pescado. Siguiente diapositiva, por favor. Somos un emprendimiento que promueve el consumo responsable de los recursos del mar. Ahora, ¿qué es responsable? Por favor, vamos a la siguiente diapositiva. Para entender qué es responsable, mejor exploremos qué es lo que hace que nuestro consumo hoy en día sea irresponsable. El consumidor de pescado al 95% está desinformado sobre tallas mínimas y vedas. Las tallas mínimas nos aseguran la reproductividad de la especie, es decir, que ese individuo que tú vas a comer ya se haya reproducido. Luego, la ineficiencia alimentaria y la generación de desperdicios. Tenemos una fuerte costumbre de alimentarnos simplemente de la pulpa del pescado, es decir, los filetes. Y estamos desperdiciando muchísimos nutrientes que deberíamos de poder también consumir, pero no lo hacemos porque tenemos ciertas ideas y, en fin, ciertas costumbres de nuestro paladar por las cuales nosotros excluimos o marginamos consumir el 100% del pescado. Otro punto que es muy importante es la tolerancia del mercado a la sustitución de especies. ¿Por qué esto es un problema? Porque cuando nos venden pota y nos dicen que es pulpo, nosotros alimentamos la idea de que las poblaciones de pulpos todavía están bien y sanas y tal, porque aparentemente nosotros estamos consumiendo pulpo, pero no es así, nos están dando pota. Entonces, además de que nos cobran como pulpo y nos venden pota, esta misma percepción errónea de la salud de los cardúmenes que existen en el mar hace que tampoco no tomemos cartas en el asunto. Entonces, la sustitución de especies resulta ser un problema bastante grande porque fomenta percepciones erróneas de qué es lo que está pasando realmente en el mar. Luego, tenemos una preferencia por ciertas especies de carne blanca que también han generado una presión muy peligrosa sobre ciertas especies como el lenguado, la chita, la corvina, y esta costumbre de nuestro paladar de querer comer un filete de carne blanca que sea con un sabor neutral, probablemente lo más parecido al pollo, finalmente tiene consecuencias en la presión que luego van a ir a ejercer los pescadores sobre ciertas especies. Hay un desconocimiento de la pesca artesanal como sistema de producción de alimento. Es decir, nosotros imaginamos la pesca artesanal como si fuera una actividad muy romántica, el hombre en su chalana, a remo, yéndose a remar, y en verdad no funciona así. La pesca artesanal también ejerce una enorme presión por los métodos de pesca que utilizan. Muchas veces también se utiliza dinamita, pero se habla muy poco de eso. Y quienes yo considero que tienen más la responsabilidad de tocar estos temas o de también informar un poco sobre estos temas, quizás son los negocios que venden pescado. Pero, ¿qué pasa? Estos negocios obviamente no funcionan, no les conviene,
informar sobre cuál es realmente la situación del mar, sobre cuáles son los medios o los métodos para extraer este alimento. Y muchos de estos negocios también nos pintan la idea de que el mar sigue siendo ese jardín submarino idílico cuando la situación es muy diferente, ¿no? Todos van a hablar sobre la pesca artesanal y la pesca responsable y tal, pero no van a los detalles de cómo afecta el espinel o los distintos tipos de redes sin llegar a los medios ilegales de pesca, ¿no? O sea, los medios legales también generan mucho impacto y considero que los negocios que están vendiendo pescado de alguna manera también son cómplices de cómo se maneja la pesca, porque no les conviene tampoco dar esta información. Creo que Francisca nos ha dado información interesante sobre cosas en las que usualmente no reparamos, ¿no? Debemos educarnos, como ella dice, con el tema de los consumos del consumo de pescado, aprovecharlo de la mejor manera. Una de las cosas que no sé si ella dijo o lo dice en otro momento, o ha sido fruto de una conversación con ella, es que no aprovechamos todo el pescado. Entonces ella lo que está tratando es de crear platos y desarrollar y educarnos en ámbitos diferentes del consumo. Por ejemplo, casi ninguno de nosotros, o quizás yo debería hablar más por mí, no estoy acostumbrado a comer la piel del pescado, y en la piel hay bastantes nutrientes. El espinazo, muchas veces, una vez que he sacado el filete, descarto el espinazo, y en el espinazo hay bastantes nutrientes. Entonces, ¿qué hace que yo solamente me coma el filete y no consumo otras partes del pescado, que cada vez tenga que pescar más? Porque no he satisfecho digamos, mis ganas o mi necesidad de consumir pescado con el filete, ¿no? Y termino desperdiciando esto que puede alimentarme, ¿no? Entonces, esa es ¿y cómo lo está haciendo? A través de contactarse con chefs o con cocineros que hagan más atractivo la presentación de este pescado. Muy bien, yo quiero que nos felicitamos. Ahora estamos, dicen, pandemia y hay más contaminación, efectivamente. Hay muchos deliveries, efectivamente. Pero bueno, ya estamos a un par de minutos de nuestro tiempo de terminar. Quiero respetar los tiempos. Solamente un par de comentarios más, agradecerles, felicitarnos todos los que hemos estado presentes por el compromiso que asumimos hace 2 horas, dedicar estas 2 horas a reflexionar y a ver temas del océano. Espero que les haya parecido interesante. Yo les soy sincero, estos videos los he visto más de una vez, por lo menos 4 o 5, pero no me dejan de gustar. O sea, yo contentos de verlos una vez y otra vez y otra vez, porque creo que me enseñan bastante, y súper agradecido que me den la oportunidad de compartir también con ustedes estas reflexiones respecto al océano y a enamorarnos un poquito más del mar, ¿no? Nuevamente, agradecido, me despido, y seguramente vamos a tener oportunidad para volvernos a encontrar y seguir hablando de nuestro querido océano. Muchas gracias a Engitronic, a Concitec, Paola, Missy, por la oportunidad de compartir este tiempo de reflexión sobre el océano. Chao. Muchas gracias, señor Hugo Montoro, y a la Sociedad Geográfica de Lima. Más bien, gracias a ustedes por traernos todos esos conocimientos, a la comunidad educativa y al público en general también que nos está siguiendo a través del Facebook Live. Muy bien, quiero agradecer a todos. Por favor, haga el extensivo también a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima y a todos sus colaboradores también. Muchísimas gracias. Y a los participantes, por favor, no se vayan sin llenar el link o el documento donde se va a verificar la asistencia, ¿correcto? Muy bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y nos estamos despidiendo. Hasta luego. Buenas Muchas tardes. gracias, Hugo. Muchas Chao, gracias. gracias, a la orden. Gracias a todos.